Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes al tercer capítulo de la primera temporada de El Ojo del Caracol, una producción de Ali Modi TV en la que juntos iremos conociendo a los personajes históricos más emblemáticos, hombres y mujeres de arte, ciencia y política, así como artistas de la actualidad con historias sumamente interesantes que contar. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Odette Sarabia y a nombre de Alio Modo Ensamble les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Les quiero presentar al protagonista de esta reunión de chismecito histórico y científico. Se trata de Facundo Adrián Costanzo, un joven maestro y musicólogo argentino que ha realizado un boom en la educación de arte en redes sociales a partir de la pandemia. Les cuento que este joven artista es egresado de Escuela Superior de Música de la provincia José Luyuriche en Salta, Argentina. Realiza labores de investigación y difusión del arte en tiempos de la colonia, con la especialidad en música en el Museo de Arte Colonial por la Fundación Recrearte, también en Salta, Argentina. Pero no diré más, él mismo nos contará los detalles de su gran trayectoria a su corta edad. Bienvenido, Facu. Muchas gracias por la invitación. Es muy lindo poder conectarse a la distancia, estando desde Argentina hasta México, y tener esta oportunidad de comentar más sobre la historia de la música. Bien, actualmente estoy en la EMA, que es la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua, que está en España, con objetivos de tratar de comprender de mejor manera la música teórica y la música práctica en el Renacimiento. Con eso, bueno, pude formarme en distintas instituciones de España, como acá, que está en Castilla y León, sobre la paleografía y la ciencia de la información. Creo que son prudentes para poder investigar mucho más sobre la historia de la música. Así que muy agradecidos y vamos a ver qué sale de toda esta charla que tenemos planificada para esta entrevista. Gracias, Facu. Me gustaría preguntarte primeramente, hoy tienes 26 años, ¿cierto? Asimismo, ¿Cómo es que entraste en la música? ¿En qué momento de tu vida sucedió y cómo fue tu trayecto educativo? muy bien. Gracias a políticas de Estado hubo un programa en donde todas las escuelas de educación secundaria tenían que tener un coro o una orquesta. Entonces, eso despertó mi curiosidad por los coros. De hecho, en ese momento, en la zona donde estaba, habían dos escuelas. Entonces yo me cruzaba de escuela para en una estar en una orquesta y en otra estar en el canto, ¿no? Entré tocando el corno francés en una escuela y en otra estaba en el coro de tenor. Entonces, gracias a eso pude conectar con la música y decidir que iba a ser parte de mi vida, ¿no? Con eso pude encontrar una escuela, bueno, el conservatorio de la provincia de Salta, con que inicié todo mi proceso en 4 años de formación, para, por supuesto, comprender más y más sobre la música en lo más teórico, ¿no? Con eso pude más adelante, en formaciones como director de coros, porque siempre me interesó la dirección de los coros, bueno, con esto de haber entrado por eso mismo, ¿no? Creo que eso me ha impulsado este programa a no simplemente ser parte de un coro, sino querer dirigir también un coro. Y justamente en mi primera formación estaba nervioso porque en realidad mi primera vez que iba a dirigir a personas, me tocó una obra del Renacimiento, un madrigal de Arcabel que se llama Il Bianco del Cigno. El Blanco del Cisne es hermosa, muy poética. Y, y con eso me encantó la sonoridad, me encantó todo la poesía que contenía y de esa manera poder indagar más, ¿no? Me despertó la curiosidad como investigador, por supuesto, porque uno tiene que buscar en libros antiguos, estamos hablando del Renacimiento, y con eso empezar a leer en idiomas antiguos, empezar a buscar tratados, ¿no es cierto?, en cómo era el pensamiento de la música en ese momento. Por lo tanto, también tuve la necesidad de empezar a estudiar paleografía, ¿no es cierto?, todas esas herramientas
que son parte de la ciencia de información, filología, que yo creo que son muy importantes en la musicología, para poder entender los textos. Estamos hablando de, por ejemplo, un castellano antiguo que va a tener palabras abreviadas, vamos a tener palabras que no utilizamos en el castellano, más allá de que hablamos el mismo idioma, en el pasado va a ser totalmente diferente. Por eso uno empieza a buscar más sobre la carrera y todos los aportes secundarios que puede encontrar más allá del propio camino primario que tiene uno, para ir complementando en todas las ciencias que ayudan a entender todo esto. Gracias a muchas personas que se dedican a esto, pudieron fotografiar, ¿no es cierto?, libros de música, tratados, cancioneros, etcétera, para que nos pueda llegar fácilmente en Internet y uno no tenga que estar viajando a las distintas ciudades que son importantes. Tanto me refiero en América como en Europa, porque aquí en América tenemos mucho del patrimonio de virreinato, todo lo que se llama también como música colonial. Por suerte están publicados. Si quiere leer un códice, por ejemplo, de Perú, el códice de Martínez Compañán, puede leerlo por internet. Si quiere leer un códice, por ejemplo, el Cancionero Musical de Palacio, que es un manuscrito también que está en la Real Biblioteca de Madrid, lo puede hacer, y así entre distintas ciudades, gracias a estas personas que se dedican a la ciencia de la información, pudieron llevar ese patrimonio a las redes. Por eso siempre estoy agradecido. Ese es un poco resumen de la historia. Después de la secundaria, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a la Escuela Superior de Música y llegaste a estudiar la dirección ahí o el corno francés? En algún momento de mi vida, en la decisión también o sea, de terminar esa tecnicatura en música, de seguir a un profesorado o de ir incluso a Buenos Aires, que aquí también hay un conservatorio muy bueno que es dedicado a la música antigua, que es el Manuel de Fallas en Buenos Aires, o de viajar a España o de hacer incluso una formación a distancia por ahí, por las posibilidades. Era la decisión también de decir, bueno, sigo con la práctica de la música moderna, porque ya tenía mucha curiosidad por la música antigua, o realmente me dedico a esta misma práctica moderna, trasladarla al antiguo. En todos estos años de mi práctica moderna, junto luego con la música antigua, me di cuenta que son dos universos muy distintos, pensamientos que puede haber muy pocas cosas que son iguales, como muchas que son diferentes. Incluso otra manera de solfear, de percibir la armonía, el contrapunto, otra manera de tocar un instrumento, otro lenguaje también, por supuesto, con los lenguajes antiguos. Y por eso fue como algo muy culmine en mi vida, que dije, tengo que decidir si sigo con la carrera del corno. De hecho, también hubo una orquesta juvenil, porque el corno francés también me lo dieron porque no había lugar en otra cosa. Me dijeron, toqué este instrumento porque no hay más. Y yo de ahí le agarré el gusto al corno francés, que es tan hermoso. Es uno de los vientos metales para mí más dulces, sin oponer a los trompetistas a los que tocan otros como la tuba. Y después pude conseguir un lugar tocando el fagot, porque a mí desde siempre amé el fagot, porque yo siempre iba a escuchar a la Sinfónica acá en Salta, que tiene también un excelente nivel, y me encantaba el fagot. Entonces también tuve un tiempo con el fagot, si bien no es tan representativo el tiempo del corno ni el fagot. En algún momento dije, bueno, tengo que elegir porque no voy a poder tocar todo, no voy a tener tiempo para todo, entonces puedo seguir con esos instrumentos, pero yendo un poco al antepasado, ¿no? Porque si bien el origen de los instrumentos y su desarrollo también tiene sus procesos en la historia, y no va a ser tampoco que el instrumento de hoy va a ser mejor porque fue el desarrollo del mismo, ¿no? Se puede tocar ambos y se puede también valorar ambos en sus sonoridades, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, puedo tocar el bajón como un antecesor del fagot, o puedo tocar la corneta como un antecesor de la trompeta y el corno, podemos decir, puede ser de ambos, con otra sonoridad, con otras técnicas, otras formas, por supuesto, del instrumento, y así también trasladar toda esa teoría, porque no hay, digamos, una escuela que te pueda asegurar que puedes tener un profesorado en música antigua, o que podés ser compositor en música antigua, o que podés tratar todas esas materias, porque mayormente lo de musicología sos un musicólogo, sos un investigador. Probablemente en alguna escuela de estas más conocidas en el mundo,
podrás recibirte como tocando un instrumento antiguo, ¿no? Eso es creo que lo que más se dirige, pero no hay mucha atención en todos estos roles, o decir, por ejemplo, podés ser director, pero en música antigua. Esos son posgrados, esos son bueno, maestrías, doctorados, pero si uno quiere ser profesor en la música moderna, tiene que entrar en un profesorado. Calculo que deben ser 5 años, no sé, dependiendo del país, no sé cómo será en México. De esa manera, uno puede ser un profesor moderno sin necesidad de tener una maestría o un doctorado. Pero estaría bueno que uno entre a una escuela de música antigua, una carrera de música antigua, sin la necesidad de haber estudiado música moderna primero o tener una carrera de grado, ¿no? Eso es lo que estamos buscando con la EMA. Y por eso es que nos fuimos como una escuela y no, por ahí no nos anexamos con alguna universidad en alguna carrera de posgrado o doctorado, sino que queremos que entren personas que incluso aunque no hayan hecho música moderna, puedan conocer la música antigua sin la necesidad de tener una carrera de grado. Esa es la idea que tenemos, que es parte de mi vida, porque en mi vida, yo lo vi, en mi vida tuve que elegir entre decir, bueno, sigo con la música moderna o voy a la música antigua. Pues es cierto que en algunas instituciones no tienen las herramientas o los conocimientos de la música antigua, porque se dedican a la música moderna, ven clasicismo, romanticismo, post-romanticismo, todo lo que viene con los siglos posteriores, y no se ve tanto de música antigua, o se la ve muy por arriba, o sin tanta precisión. Eso es lo que en mi vida elegí, lo que quiero cambiar también para todas las instituciones, y para las personas que decidan hacer música antigua sin tener que estudiar primero música moderna. No es necesario. Está bueno, sí, porque yo lo hice, no voy a negar ni voy a decir a las personas, no estudié música moderna porque me encanta, tuve mis procesos, canté mucha música de los movimientos, escuelas y tendencias que he nombrado de lo moderno, y me ha encantado también tocar los instrumentos, como así también lo he probado en la música antigua, gracias a que conocí a Javier Matos Carreteros, que es director de la EMA, que vino a Argentina con instrumentos antiguos y yo fascinado y empecé a comentar de cómo era el oficio del Minitel, aquel que tenía todos estos procesos de tocar la música en estos instrumentos antiguos, ¿no? En distintas ocasiones. Entonces, por eso es que he llevado mi carrera ahora a la música antigua. Quizás hoy me preguntan algo del clasicismo, romanticismo, de lo más preciso, y yo seré ignorante porque no he seguido con mi carrera. Hasta la otra vez me había olvidado de cómo hacer la clave de sol, de tanto hacer clave antigua, que bueno, la clave de sol antes se iba a llamar Gesell-Redut, ¿no? Entonces, me he olvidado de la costumbre de cómo hacerla de una sola vez. Entonces, son cosas que uno va haciendo más preciso, porque yo me quiero especializar en el Renacimiento. Si bien es hermosa la música de la Edad Media, también he investigado de la música colonial o virreinal y también del barroco. He cantado muchas cosas con otros movimientos, pero me quiero dedicar totalmente al Renacimiento porque me encanta la estética, el pensamiento, la propia música y todas las artes y ciencias que lo rodean, ¿no? Sí, totalmente, qué bonito. Fíjate que en mi caso entré al conservatorio y tenía que cumplir un plan de estudios moderno, pero yo no, o sea, desde el principio hasta en la gola era como, es que esto no es para mí, no tuve que tomar una decisión así. Simplemente ha sido como dejarme llevar por la corriente, luego llegó la música barroca, luego llegó el sim y así, muy raro. Oye, y justo me gustaría que nos contaras, hace rato hablabas de las diferencias abismales, ¿no? Que existen entre la práctica de la música antigua, de la música del Renacimiento y la moderna, pero me gustaría que profundizáramos más en eso. ¿Cuáles serían esas diferencias? Muy interesante ahí la pregunta. Si hablamos, por ejemplo, del solfeo, que es tan importante en la música como un proceso de aprendizaje, de reconocimiento de las notas, incluso es algo que hacemos antes de cantar una obra. El solfeo, tanto antes como ahora, hablando de esta diferencia de la música antigua y moderna, tiene el mismo propósito, solamente que se hace de otra manera, ¿no? El propósito entonces, de aprender una obra antes de cantar las palabras. Yo puedo cantar las sílabas musicales, puedo cantar las vocales y puedo hacer distintos ejercicios que se fueron haciendo a lo largo de la historia.
Una de las grandes diferencias va a ser esta solmización, que podemos decir, al arte de cantar con mutanza, porque está la palabra mutanza, mudanza, ¿no? Es como mudarse de un apartamento cuando por ahí sucede en la vida, pero haciéndolos con las escalas que estaban antes. Hoy en día tenemos un nexo conector, si comparamos una escala de 6 notas contra la que tenemos hoy en día, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es ese sí, ¿no? Antes no estaba, si bien luego sí se desarrolla una teoría que podemos hablar en unos minutos sobre el arte de cantar simultanza con la sílaba bi, que va a ser como el antecesor de la sílaba si. Entonces, al tener un hexacordo y no tener un hexoconector a la octava, es decir, por ejemplo, de re a re o ut a ut, podemos decir como un do a do modernamente, tenía que yo mudarme de un hexacordo a otro. Hay teorías de esto, de la sonización, que dicen, bueno, se hace en tal lugar específico, se puede hacer por salto, por grado conjunto, se la hace tras tal nota. Es un proceso que requiere un estudio y una práctica, ¿no? Por lo tanto, el tener también claves que tienen un nombre más largo o que admiten más notas, por ejemplo, la clave moderna de Do antes se va a llamar C solfado. La clave moderna de Do, la que utilizamos hoy en día, es para la nota solamente Do. Pero la clave de Si Sol Fa Ut, en el nombramiento de las sílabas musicales, es para el Sol o el Fa o el Ut, que tienen su mismo nombre, Si Sol Fa. Por lo tanto, esas tres posibilidades que van a ser la misma nota, o sea, la nota va a sonar igual, pero yo la voy a nombrar distinta, porque el solfeo es esa también, ¿no? Es nombrar una nota que va a sonar igual. Entonces, en ese proceso, una clave do solo para nota do y una clave C sol fa ut es para sol, fa y ut. Esa es la gran diferencia. También se nota mucho la diferencia cuando vemos los intervalos con respecto al nombre de las notas. Si yo digo fa a fa hoy en día, va a ser una octava. Si digo antiguamente fa a fa puede ser una octava, como también puede ser una cuarta también. Por ejemplo, un fa a si bemol hoy en día va a ser, por supuesto, la cuarta, ¿no es cierto? Pero antiguamente ese si bemol se va a conocer como un fa porque se nombraba de otra manera y no estaba el si, era reemplazado por el fa o por el mi, si era si bemol era fa, si era si b cuadro o ponemos si natural, era mi. Por lo tanto, esa también va a ser una gran diferencia que era confusión también para los músicos principiantes. Uno piensa que en el Renacimiento como hubo grandes maestros, hubo grandes pinturas, grandes composiciones, uno piensa que no se equivocaban o que nacían y ya sabían todo, ¿no? Había principiantes, habían errores, esos errores eran encargados los tratadistas de ser ahí como la policía de qué se debía hacer y qué no se debía hacer, porque eran la autoridad, ¿no es cierto? Porque eran la autoridad porque tenían el privilegio, uno para imprimir para publicar algo tenía que tener privilegio de las autoridades, ¿no es cierto? Las autoridades de ese momento te permitían a vos publicar y te daban entonces ese mérito como para decir qué podés hacer y qué no podés hacer. Obviamente había rebeldes que cambiaban todo eso. De ahí nace la sílaba bi, que fueron los cantores y los tañedores, los cantantes y los que tocaban instrumentos, que han hecho una teoría fuera de todo eso, de todo lo que acabo de nombrar, que suena muy complejo y bueno, que hay que estudiar y practicar. Ellos han tomado como un atajo, siempre se le decían los perezosos porque no querían aprender, querían tomar caminos fáciles, y han empezado a utilizar una sílaba que conecta entre entonces el la y el ut, ¿no es cierto? La, bi, ut. Incluso también estaba en otro lugar, o sea, había dos sílabas bi, hoy en día hay un solo sí, pero antes eran dos distintas, y ellos mismos han impulsado. Quiere decir que en este ámbito de un músico que era teórico, compositor, tratadista, y un músico que se dedicaba a tocar instrumentos o a cantar, tenían su visión de la teoría y planteaban distintos modelos e iban aportando a toda esa teoría general. Por eso que siempre se la puede abordar desde allí. Hay formas de nombrar, por ejemplo, un intervalo. Se puede decir cuarta o se puede decir diatesar, o se puede decir quinta o se puede decir diatenta. Es una forma informal versus una formal o una forma de los teóricos contra una forma de los prácticos.
Eso se ve mucho en los tratados, la diferencia de nombrar árboles, ¿no? Por eso mismo, esa también puede ser otra gran diferencia. Hoy la teoría está muy estandarizada. La mayoría de los términos que utilizamos hoy son en italiano, ¿no? Crescendo, crescendo, piano, forte. Mientras que antes va a ser el propio lenguaje que va a tener esa región, un castellano antiguo, un italiano antiguo, y se van a plantear tanto desde los músicos prácticos como los teóricos, una teoría formal y una informal. Y de allí van a surgir las diferencias. Se puede hablar también de los instrumentos, en cómo es la sonoridad, la digitación, la limitación que tienen de las notas extremas, la nota más alta, la nota más baja, el modo de también ejecutar los instrumentos, el canto también, la diferencia que puede tener un canto, las ornamentaciones, son muchas materias, bueno, la forma de concebir la armonía también, el contrapunto, la propia estética de qué intervalo voy a usar más, qué intervalo voy a usar menos, qué no estaría bueno usar, bueno, siempre está el famoso y popular tritono que no se podía usar porque ofendía al oído, ¿no? Me imagino ofender al oído como que tiene una carita enojada y bueno, ofender al oído era faltarle respeto a esos tratadistas que decían, bueno, no hagas ese sonido porque no está bueno, no es muy agradable escucharlo, entonces no va a ser prudente que escribas haciendo ese sonido o que cantes ese sonido. Por lo tanto, bueno, ahí había una serie de sugerencias para cambiar, como los accidentes. Hoy podemos utilizar un bemol, por ejemplo, para poder tratar de evitar ese tritón. Y esas son en sí una de las diferencias entre cómo estudiar la teoría y cómo practicar la música, cómo se lo hace hoy en día, ¿no? Totalmente, sí. También la función social, ¿no? Creo que cambia bastante del Renacimiento a la actualidad. Bueno, no te vayas tan lejos del Renacimiento al clásico. Y bueno, otra de las preguntas que quería hacerte, Facu, es ¿cuántos tipos de música había? O sea, y bajo qué contextos eran utilizados en este momento del Renacimiento. Perfecto. Todos estos ideales, por supuesto, vienen de la antigüedad, en este renacimiento de distintos pensamientos, que se han mantenido. O sea, si uno lee un autor antiguo, por ejemplo, Boecio, se da cuenta cómo se ha trasladado estas distintas maneras de música, que por supuesto algunas son más especulativas y otras más prácticas. Tenemos una división de tres, que es música mundana, música humana y música instrumental. Unas tres maneras en música que se trabajan tanto desde la antigüedad como hasta ese momento en el Renacimiento. Y la que por ahí es más conocida y practicada, y es lo que estudiamos constantemente, incluso lo que damos, todas las conferencias que damos virtuales, son de la música instrumental, es decir, armonía causada por instrumento natural, que vendría a ser el canto, e instrumento artificioso, que puede ser chirimía, vihuela, bajón, sacabuche, etcétera. Luego tenemos la música humana, que no debe ser confundida por la que hacen los hombres y las mujeres en lo que dicen los tratados, ¿no? Porque en ese momento también se equivocaban, ¿no? Entonces, no debe ser confundida por la música que hacen los hombres y las mujeres, tanto tocando un instrumento o cantando, que es la música instrumental, ¿no? La música humana es la concepción del alma con el cuerpo. Por ejemplo, hay teorías que hablan en este proceso de la concepción del humano en la mujer, sobre todo este nacimiento, desarrollo del humano, por ser un proceso que lleva tiempo, y ese tiempo ser números, y esos números ser matemáticas, no tan importante la matemática en el momento, ya conlleva a que haya una medición de sonidos o unos intervalos que estén partícipes en esos procesos. En la época se habla de que el cuerpo se convierte en leche, se convierte en sangre, después en cuerpo, y hay un desarrollo específico para, por supuesto, el pensamiento que tenían sobre la medicina, hablemos hoy en día del momento, ¿no? Entonces, al tener una numeración van a haber unos intervalos, en tercer intervalos va a haber una música que por supuesto no la recordamos o no la escuchamos
yo no puedo decir qué sonaba mientras estaba en el vientre de mi mamá, por ejemplo. Entonces, por eso son totalmente especulativas. Hay, digamos, una hipótesis porque hay matemática. Sabemos incluso que las teorías que hablan de los intervalos siempre fueron matemáticos, medir cuerdas, hacer comparaciones entre cuerdas o entre sonidos, por ejemplo, la teoría de los martillos, ¿no es cierto? Que con cada martillo en sus comparaciones habían distintos intervalos, así como de las cuerdas, porque estamos hablando de una matemática, entonces con eso mismo, si hay un proceso de tiempo, va a haber música. Y luego tenemos la música mundana, la teoría más conocida es la música de los planetas o las esferas, que también en tener una distancia entre los planetas, por ejemplo la Tierra a la Luna, en ese momento se medían por estadios, grandes agrupaciones de edificios que se iban superponiendo, o otro tipo de numeraciones o mediciones. Y al tener entonces una distancia entre un planeta u otro, hay una relación matemática, y tener una relación matemática es eso. No la escuchamos, bueno, también por distintas teorías, incluso los pitagóricos también tenían su teoría del por qué no la escuchábamos, y las razones son, algunos dicen que es porque ya nos acostumbramos a toda esta música celestial en el movimiento de los planetas, que constantemente están haciendo música al estar girando, o sea, ya nacimos escuchándolo, ya no podemos distinguirlo, ¿no? Otros dicen que es un castigo divino, hay otros más, por ahí un poco más salvajes que dicen que nos explotaría la cabeza el solo escucharlo. Entonces, todo eso termina siendo especulativo al no tener una forma de expresarlo y de hacerlo evidente como puede ser cantando o tocando un instrumento. Por eso las dos primeras son especulativas, ya la tercera tienen su manera de ponerlas en práctica, de estudiarlos, de hacerlos notorios, de traerlos a la realidad, ¿no? Sin tener un recuerdo de cómo sonaba la música del vientre de mi madre, o tener un recuerdo de cómo sonan los planetas en sus distancias y en sus movimientos. Pero están esas tres maneras y más obviamente se va a estudiar o a trabajar o a hacer evidente y va a haber más registro de la música instrumental. Digamos, un montón de tipos de composiciones, villancicos, romances y trambotes, madrigales, frótolas, chanson, un montón de distintos lenguajes, así también como de la música a lo divino, que vendría a ser la eclesiástica. Estaba la música a lo humano y a lo divino en ese momento, digamos que podemos decir profano o sacra. Eh, entonces es mucha más evidencia escrita y practicada que la música humana y la música mundana, ¿no? Totalmente. Oye, Facu, y otra pregunta que me viene a la cabeza también en cuanto a este tema es, ¿cuál es la definición de la música para el hombre del Renacimiento? Abeja Negra Kitchen y Alio Modo Ensamble se unen en una propuesta gastronómico-pictórico-musical. La deliciosa hamburguesa Delectamentum, creación de la abeja negra de exquisito sabor inspirado en la sonoridad de Alio Modo Ensamble. Con la compra de esta hamburguesa, estás apoyando a nuestra agrupación artística que suma música, pintura y ahora gastronomía. Muy buena pregunta. Así como ahora tenemos por ahí distintas definiciones, el arte de combinar sonidos y todo eso, que creo que es lo que me habrá quedado en alguna de mis primeras formaciones de la definición de música.
se define como una ciencia del verdadero cantar y a su vez la perfección del canto de una manera fácil, recta y abierta, ¿no? Siempre está esta redundancia también tanto en los textos traducidos del latín y el castellano antiguo, porque está hablando de una ciencia que enseña el verdadero cantar y de un canto perfecto, o sea, siempre está canto, cantar, cantar, cantando, todos esos polítonos que están presentes. Eh, y habla, por supuesto, del canto, ¿no? No está diciendo es la manera perfecta o el verdadero modo de tocar una vihuela o de tocar una corna muda, sino que está hablando del canto. El canto, al ser un instrumento natural, como era nombrado en los tratados, es lo perfecto, es lo que se debe recurrir primero en la música y es lo que como lo define. Y estas definiciones vienen también muy antiguas. La definición que estoy usando es de Guido d'Arezzo, este monje que es tan significativo en la historia de la música. Y él habla de eso, de una ciencia que enseña el verdadero canto de manera fácil, abierta y recta. Por lo tanto, este instrumento natural va a ser muy significativo y los instrumentos artificiosos vendrían a imitar, ¿no es cierto?, este canto. De hecho, en los tratados también se habla de grandes historiadores griegos como Diodoro Sículo, por ejemplo, que habla que la naturaleza fue primera en el arte, o sea, el instrumento natural, a través de los cantos de las avecillas o del canto humano, y de ahí se fueron creando los instrumentos, ¿cierto? De tener una influencia, de tener algo que imitar. Entonces, por tanto, las definiciones de música y la mayoría de los nombramientos, por ejemplo, voces cantables son las notas, voces incantables son las pausas, que obviamente también se nombraban así, estaban esos dos nombramientos puestos, pero uno escucha voces cantables y uno imagina, bueno, ¿cómo ese canto puedo llevarlo a un instrumento? O quizás algún instrumentista se va a sentir ofendido porque dicen, a mí no me toman en cuenta y sí al canto. Por lo tanto, eso va a ser muy importante el canto en esa época, en todas sus definiciones, como también va a ser antes, ¿no? Porque estamos hablando de un historiador griego que está poniendo primero la voz y segundo el instrumento. Por algo es un renacimiento de estos pensamientos. Estamos volviendo a esos autores tan importantes para nombrarlos en nuestro tratado y poner primero al canto, incluso en la definición propia de música, ¿no? Claro. ¿Y cómo era el estudio de la música en ese entonces? Porque, bueno, por lo que he podido ir aprendiendo, el uso de la música en la sociedad sí ha ido cambiando con los años y también la educación. Entonces, ¿cómo era en el Renacimiento? Tal cual, muy, muy asertivo esto de las diferencias que puede haber hoy en día, también en cómo hacemos las distintas instituciones, las carreras, un poco más separado a lo que era un estudio tan profundo de todo y lo vemos en los grandes maestros y maestras que estudiaron de todo para poder contemplar sí mismo todo y hacer unas grandes obras artísticas con eso, ¿no? La música en específico, más allá de todas las artes y ciencias que lo agrupan o lo diferencian, se estudiaba desde esta música instrumental, por supuesto, que diferenciamos de la música humana y mundana, tenía la música práctica y la música teórica, que es lo que hablamos anteriormente, que habían personas que se dedicaban a tal y otras cosas al otro, ¿no? Dentro de la música teórica tenemos la música armónica, que es la ciencia que miden y tantea los sonidos con lógica, y después la música rítmica, que tantea con esta ciencia, mide las tardanzas, ¿no? Que es un poco similar al estudio de las materias en música de hoy, que ven los intervalos, que ven por ahí los distintos ritmos, los compases y todo eso, ¿no? Y después está la música práctica, que se diferenciaba en canto llano y en canto de órgano. Tendría que ser canto gregoriano, la polifonía, si lo tenemos a palabras de hoy. Y con eso, cada una tenía, por supuesto, su propia manera de hacerse, su propia manera de ejecutar. Hablamos también de una textura de monodia contra otras texturas más de la polifonía, que hablan de una cantidad más precisa de voces, por supuesto cada una haciendo algo diferente, no hablando directamente de la monodia. Y con eso se estudiaba de esa manera a la música instrumental, que dijimos que era armonía causada por instrumento natural,
y artificioso. Dentro de esa música rítmica y armónica, bueno, están las distintas temáticas que se pueden trabajar y es lo que se viene tratado, ¿no? La señalización, las claves, las señales de canto de órgano, que son, digamos, todas eh, los dibujos o las notas los elementos que contiene ese canto de órgano, por ejemplo, un romance o un madrigal, que va a contener una clave, que va a contener, por ejemplo, notas, figuras cantables, figuras incantables, las claves, los guiones, eh, bueno, el B redondo, el B cuadrado, que algunas son similares a la práctica moderna, podemos decir, los elementos que aparecen en una partitura, y algunas van a ser diferentes, que caen en desuso o que contienen otra manera de hacerse, otro oficio, como se decía en la época, ¿no? Entonces, de esa forma es que se estudiaba la música, y de hecho hay un montón de tratados en la lengua castellana. Es un gran acceso para nosotros, porque el castellano lo hablamos desde que nacimos, entonces nos puede facilitar mucho, si bien hay pocas diferencias y palabras abreviadas, y uno tiene que estar acostumbrado también a palabras distintas y hasta letras también distintas que se explicaban de otra forma. Podemos encontrar a grandes representantes que hablan de la música en esa época, ¿no? Totalmente, Facu, muchas gracias. ¿Y qué podrías decirnos en cuanto a los roles que tenía la música en el periodo del Renacimiento específicamente? Muy bien, si hablamos de roles, hoy en día podemos referir, bueno, cómo es el rol de un profesor, del director de coro, de orquesta, de cómo es el cantante, el que toca el instrumento, el compositor. Y eso es muy bueno de ver para saber también el antepasado o cómo actuaba antes lo que yo puedo estudiar hoy en día, ¿no? Lo primero que dijimos fue cómo es el instrumento antes. Bueno, también podemos decir cómo era el cantante de antes. Ese director también, en ese momento se llamaba gobernador o regidor del canto, ahí aparece el canto nuevamente como un elemento de importancia. Y por ejemplo, el director tenía una forma particular de mover las manos, era un poco más vertical, ¿no es cierto? Se los ve en la pintura, de hecho, bueno, ahí está la pintura que tengo atrás, en cómo siempre en estas pinturas mayormente llamadas conciertos, que más allá de que no haya un público, no le quitaba la idea de concierto, ¿no? Como este consenso de los músicos. Y siempre se ve a alguien levantando la mano de esta forma, ¿no? Eso se hacía incluso con el pulso humano. Quiere decir que no va a haber como hoy una herramienta llamada metrónomo que nos va a dar el percibimiento de la velocidad que vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, si tenían noción de su pulso, hoy podemos medirlo, hay muchas maneras de medir el pulso, y con eso ya tenían establecido el tempo, ¿no? Y las figuras iban estableciendo la diferencia entre lo más rápido y lo más lento, y de esa forma había una sola persona que estaba encargado de eso, mayormente lo va a hacer un cantor, o sea que en esa dificultad uno tenía que marcar y cantar. Hoy en día podemos ver a un director de coros que está solamente dirigiendo. Bueno, he visto algunos casos que por ahí cantan, pero muy específicos algunas obras. O no vamos a ver tampoco un director de orquesta que esté tocando un instrumento, que por ahí las manos también no van a tener, no les va a alcanzar para hacerlo, ¿no? Entonces antes ese cantor, porque el que toca instrumento va a estar ocupado digitando o moviendo la vara, por ejemplo, de Sakaguchi. Entonces él estaba encargado de eso porque tenía las manos libres y tenía que cantar y marcar. Hay muchos capítulos que defienden a los cantores porque a algunos no les salía bien y otros que lo critican, ¿no? Siempre hay tratadistas que defendían, otros que criticaban, y decían que los que criticaban decían que cualquiera que no estudie incluso música podía hacerlo más fácil que el que cantaba. Pero bueno, uno que está cantando y que está viendo la letra y que está sintiendo, incluso está despertando sentimientos por lo que dice la letra, y en los ritmos también, que algunos son complejos. Entonces, hay una posibilidad de error. Hasta yo lo he experimentado también, porque todo esto lo que investigamos lo experimentamos en las formaciones, entre nosotros hay una comisión, porque todo esto es parte de una sociedad musicológica que se llama Ministerio de la Reina, todo nació de allí, de ahí salieron todas las instituciones,
y fueron largos procesos de investigación y de experimentación, ¿no? Entonces, esta práctica es compleja y es la que estamos buscando para hacerlo de manera histórica, ¿no? Que haya uno, que podría ser cualquiera, que se llame gobernador o regidor del compás y que empiece a hacer esta práctica de mover la mano, de tener la conciencia del pulso, de tratar de cantar a la vez, de no acelerar, por supuesto, ese movimiento, de mantenerse firme, como que fuera mecánico ese movimiento, que muchos también se comparaban con el reloj, ¿no? El reloj que estaba presente en ese momento, el reloj de bolsillo, podemos hablar, que tenía esa forma mecánica de marcar, ¿no? Podemos hablar también de los roles en cuanto a la ética. Por ejemplo, hay un capítulo de un gran autor de la lengua castellana que se llama Pedro Cherone, que habla de esto, ¿no? En ese capítulo se llama que es de los, en realidad es un libro, más que un capítulo, que es de los atavios y consonancias morales. Entonces, en ese libro, en los capítulos en específico habla de cómo debe ser el comportamiento de un maestro, de un alumno, de un tañedor, de un cantor, de un maestro de capilla, como así como una autoridad de eclesiástico, de un compositor, eh, cómo se debe también citar a una, vamos a decir, cómo darle el valor a un autor del cual yo estoy citando, estoy tomando un ejemplo también, podemos decir, las normas APA de hoy en día, esas en lo antiguo, ¿no? Entonces, eso es muy valioso para entender los comportamientos y cómo tiene que estar, por ejemplo, un músico. El ideal de los músicos y los tañedores eran que se queden totalmente quietos y que hagan movimientos solo a lo de ejecutar un instrumento y no más de eso, o el gobernador del canto que solamente mueva la mano, ¿no? Por eso hay anécdotas que dicen que habían algunos que movían los ojos como endemoniados, que había uno que cuando cantaba movía la cabeza, la pierna y la mano como si estuviera llamando a alguien, que le decía, venid, venid. Después otro que estiraban el cuello como patos para llegar a la nota. O sea, en eso es lo que hoy llamamos como malos hábitos al cantante, que yo también los tuve, porque me costó mucho sacarlo. Creo que todo cantor, al igual que vos, seguramente tienen todos esos malos hábitos que debemos quitarlos. Eran evidentes allí, ¿no? Por eso se trataba de que todos estén muy quietos, más allá de que hoy puede decir, bueno, está sintiendo la música, se deja llevar, está danzando. En ese momento lo importante era el sonido, o sea que uno debía estar totalmente concentrado en lo que estaba haciendo como cantor o tañedor, de marcar un buen sonido. Por ejemplo, hay otra gran cita que dice que el cantor más canta con el oído que con la boca. O sea, no es tanto la importancia del cantar en sí, del sonido que salga, sino más de la afinación o cómo debe sonar con respecto a las otras voces. Por eso es tan importante el enfocarse en lo que está haciendo y no hacer movimientos de más. Era el ideal de la época, hoy puede ser distinto. Yo he visto agrupaciones de música de cámara que todos por ahí están sintiendo y moviéndose de otra manera y son relaciones o maneras de expresar de hoy en día, ¿no? Como antiguamente se hacían y está evidenciado y era como quería que lo hagan en el tratado. Que esté en un tratado y que lo diga una persona también no significa que no lo hayan hecho, no significa que haya, porque si por algo dice que había algunos que movían los ojos como endemoniados es porque estaba, ¿no? Quizás algunos eran rebeldes o querían moverse y sentir la música y estaban ahí la policía de los tratadistas tratando de decir que no se haga eso, ¿no? Las grandes autoridades, las fuerzas de los pensamientos musicales. Claro, yo en lo personal alguna vez tuve la delegación de montar la misa Pro Defunctis de Tomás Luis de Victoria y me tocó ser la gobernadora y creo que tuviste por ahí un video, la verdad es que sí está bien complicado porque la sonoridad te va absorbiendo, pues no todas las voces tienen el mismo ritmo, sin la formación académica actual del director es sumamente complicado, o sea, te tienes que aprender todas las voces, es muy interesante, pero definitivamente tenías que ser muy buen cantor para llegar ya a ese nivel, ¿no? Oye, Facu, y me gustaría pasar un poco a
a tu proyecto. Yo te conocí en pandemia por redes sociales porque hiciste un llamado que decía algo así como, ¿quién quiere hacer música del Renacimiento? Y pues yo alcé la mano en tu post. Cuéntanos, ¿cómo empieza Renacimiento Vivo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué esperabas en ese momento y si ha cambiado, qué esperas ahora? Es muy significativo porque es cierto, así nos conocimos con Abed. Son muy lindos recuerdos y también el cómo llevar la vida en ese momento, ¿no? Todos estábamos asustados, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Estaba una incertidumbre muy grande y una preocupación. Entonces, bueno, el hecho de mostrar este arte como la forma de no pensar tanto en lo malo y tratar de tranquilizarse y de ser más humanos, de recurrir a las emociones con más precisión, ¿no? Nació todo este proyecto que es parte de Renacimiento Vivo, que es música antigua digital, ¿no? Con lo cual nos podemos reunir de distintos países, hacíamos grabaciones, de ahí dio pie a que empezamos a ver los manuscritos, hasta que empecemos a trabajar desde la notación de la época y aprender cómo se cantaba y cómo se entendía todo esto, ¿no? Renacimiento Vivo nace también de la necesidad que aquí en mi ciudad, en Salta, Argentina, es el norte de Argentina, no había mucho interés por la música de Renacimiento, en realidad por las artes, porque el Renacimiento Vivo trata de trabajar en todas las artes, en la danza, en la cocina, en las artes marciales. De hecho, ahora hay muchas investigaciones de esta sociedad musicológica, queremos abrir más para hacer eventos de artes más completos, ¿no? Incluso hasta las artes marciales, estamos viendo artes de lucha de cuerpo a cuerpo, también con espadas, ¿no? Para hacer una recreación histórica. Y esto, como dije, nace de esa necesidad de que yo siempre proponía a directores de coros de orquestas que hagamos tal obra para poder cantar, ¿no? En toda mi primera etapa de investigación, lo que yo hacía era grabarme distintas voces, por supuesto hasta donde llegue, porque tampoco tengo un registro súper amplio. Cantaba y grababa y de ahí podía tener un resultado más o menos de cómo sonaba, ¿no? Entonces buscaba esto y al no encontrarlo, bueno, creé mi propia proyecto para poder hacer esto y pudimos lograrlo con esta reunión entre distintos países que fue Música Antigua Digital. Con eso pude conocer también a las autoridades de la EMA, la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua, que está allá en Valencia, España, y hacerlo más formal y empezar a difundir más los cursos. Por ahora son cursos digitales, más adelante queremos dar una carrera virtual más larga, porque allá presencialmente es mucho más sensata, porque estamos frente a frente, tenemos el instrumento histórico, podemos dar las materias presencialmente, los ejemplos, pero hay algunas cosas que lo digital no permite, o incluso las grabaciones no son de calidad, estando en personas es otra cosa. Por tanto, estamos haciendo proyectos grandes para formalizar más, para darle más valor y ojalá que para difundir hasta nexos en distintos países, cosa de que alguien que se forme también pueda decidir si quiere ser un profesor y quiere dar clases, por ejemplo, en su país, desde los programas y las investigaciones y las formaciones que damos en la EMA, como anexos, pequeñas escuelas en distintos países. Cosa de que no tengan que recurrir de a Europa, porque por ahí son dificultades económicas, de tiempo, de trabajo. Entonces, poco a poco vamos a ser fuertes también en nuestro patrimonio, que está creciendo muchísimo, de que es la música virreinal. Hay tanto de lindo en toda América que vale la pena también ejecutar. Y si uno tiene conocimientos de Renacimiento, de la Edad Media y del Barroco, creo que puede explayarlos en esa música colonial. Mayormente dicen, bueno, barroco americano, pero hay mucha influencia del Renacimiento y mucha influencia también de la Edad Media. Se encontraron cantos llanos también aquí, cantos gregorianos, que son productos de la tradición medieval. Uno debe ser completo en esos tres grandes movimientos, tendencias del arte, ¿no? Para tratar de que le demos mucha importancia a nuestro patrimonio. Entonces esa fue la idea de Renacimiento Vivo, el mantener todas las artes de Renacimiento y las ciencias vivas.
Wow, a mí me encanta tu proyecto y ahora que mencionabas lo de la belleza que hay en América, bueno, me acuerdo hace 1 o 2 años falleció Juan Francisco Sanz, que hizo una aportación increíble haciendo su antología de Arias del Nuevo Mundo con reducción para piano. No sé si has visto ese libro, pero Sanz propone algo revolucionario para la educación vocal en América, porque pues sí, todos estudiamos con la antología italiana de Parisotti, perdón, y él propone empezar a formarse con la música de manufactura americana. Es impresionante ese libro. Yo, la verdad es que admiro muchísimo su trabajo por eso y se me hace un acto revolucionario también en cuanto a lo que mencionabas, por ejemplo, de las grabaciones de hacer música a distancia. Es que realmente es un acto de rebeldía y por lo cual te felicito mucho porque eres muy conocido. Te viralizaste mucho con Renacimiento Vivo, mi música antigua digital. Y ahora me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua. Muy bien, muchas gracias por lo que acabas de comentar. Sí, esa es la revolución y está bueno que empecemos a plantear distintos enfoques de la práctica de la música antigua. La EMA está ahí situada en Valencia, el director es Javier Matos Carretero, y brindamos distintas formaciones del pensamiento del Renacimiento. Estamos más situados en el Renacimiento, digamos, es un enfoque, sería como una escuela de música renacentista, eh, enfocada incluso en la península ibérica y en América. Por eso decimos hispanoamericana, sería todo el repertorio o todos los maestros y maestras que están presentes en la práctica de la música, tanto en América como en la península ibérica, ¿no? También un poco hablando de la península itálica en algún momento de la expansión de la corona aragonesa. Bueno, hay escritos en lo que es el sur de Italia, en donde son parte de ese momento de la historia, ¿no? Por lo tanto, queremos buscar todos esos enfoques para, como dijimos, los roles de los músicos modernos a los antiguos. O sea, carrera de director en música antigua, carrera de profesor en música antigua, carrera de compositor en música antigua, especializarte en contrapunto y en cómo, ya hay escritos que te dicen cómo hacer un madrigal, cómo hacer un estrambote, te propone el qué recursos deberías utilizar para hacer un madrigal. Y hay muchos madrigales actuales, hay compositores que hacen música actual con poesías de antes y tratan de darle como una impronta de la estética antigua, ¿no? Y muchos grandes maestros contemporáneos que por ahí tienen grandes influencias de la música antigua, ¿no? Entonces, queremos también, por supuesto, al que toca un instrumento antiguo y al que quiere cantar con el pensamiento de esa época, ¿no? Entonces, esa es la idea de la EMA. Como dijimos, no vamos a hacer una escuela donde necesites un título, porque siempre se ve desde cero. Así como yo quiero formarme en dirección de coros, también vas a tener la posibilidad de entrar a la EMA sin que sea una carrera de grado, de posgrado, de doctorado. Esa es la idea, ¿no? Que no haga falta un estudio de música moderna, sino de música. Yo todavía no tengo la oportunidad de encontrar a alguien que haya iniciado directamente en la música antigua y que de ahí tenga esa percepción, ¿no? Porque el músico moderno y que estudia música antigua tiene que como que tener una mitad de pensamiento, un chip de música antigua y un chip de música moderna. Y lamentablemente sola la cabeza empieza a comparar y decir, ah, esto es igual a esto o esto es diferente a esto, cuando por ahí no es una necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquella persona que inicia de la música antigua y se va desarrollando en el aprendizaje? Sí, de hecho, a mí me parece más natural. Me he preguntado en muchas ocasiones, ¿por qué no en primer año de canto te ponen a cantar antífonas de Hildegard von Bingen, que aparte son muy virtuosas y que requiere uno tener pues un registro muy parejito, muy
resuelto, ¿no? Y ya después, pues ahora sí, ir avanzando, ¿no? Eso incluso me parecería a mí lo más pedagógico, porque incluso si eres un músico de música moderna, sería muy importante, o sea, creo que no entiendes la música igual si no tienes el antecedente, pero al revés sí. O sea, sí siento que de pronto, si te interesa mucho la música antigua, pues tal vez Bruckner no sea tan necesario, ¿no? Facu, sabemos por medio de las redes sociales que tú y el maestro Javier Martos Carretero tienen interés en venir a México para continuar con la difusión del proyecto de la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua, lo cual honra a mi país. Y quería preguntarte algunas cosas al respecto. Lo primero es, ¿por qué México? Y cómo podemos apoyar tu proyecto de manera recíproca, porque entiendo que todo este proyecto va a ser de manera independiente, ¿cierto? Así es. Elegimos México por la cantidad de interés que tienen. La mayoría de los alumnos entre los distintos países que tenemos de habla hispana son de México. Entonces, hemos desarrollado también, obviamente, un cariño muy grande por la gente y la cultura de México, que tienen en sí también mucho patrimonio de lo que llamamos música colonial o virreinal. Por lo mismo, queremos acercar, sería la quinta edición de la Escuela Internacional de Ministriles, que se ha hecho tanto en España como también en unos países. Eh, es que así lo conocía Javier. Javier hizo una edición en Argentina de la Escuela Internacional de Ministriles. Es como llevar a la escuela a otros países, ¿no? Como trasladar, obviamente no los edificios, pero sí todas las personas que son parte a otros países. Entonces elegimos México en esta edición, después de tanto tiempo y ganas de ir. Así que nos ayudaría mucho hay propuestas tanto que son matriculadas y otras abiertas al público, digamos, libre y gratuitas, para difundir también un poco más de nuestra escuela. Tenemos un documental muy lindo de la historia de los ministriles, de los instrumentos antiguos y su oficio. Tenemos también muestras de manuscritos de la escritura de la época, de instrumentos también históricos. Todo eso son las actividades gratuitas y charlas también que podemos dar de cómo es el estudio de la música antigua, de, bueno, de testimonios, ¿no? Que ayudan a elegir al músico si quiere tomar ese camino. Y luego está la más específica. Tenemos formaciones para directores, como dijimos, en los roles como eran antes, instrumentistas, teoría musical, para compositores, para profesores, para que sepan o tengan más herramientas si enseñan historia, por ejemplo, o hasta si enseñan gramática de la música o el lenguaje musical. Pueden saber cómo era antes y como bien dijiste vos, el tener la noción de las bases hace que se entienda todo mejor, que así siempre se debería hacer en los programas de las escuelas, pero bueno, es una lucha que tenemos ahí pendiente para que la música antigua esté más presente en la formación, más allá de que si uno no elige el camino, que tenga allí las bases. Entonces, en la participación y recomendación de instituciones que nos presten lugar y en que ustedes si realmente desean saber un poco más sobre la música antigua, esto siempre decimos, lo hacemos de manera profesional y con estudios y con investigaciones y recurriendo a las bases, a los escritos, puedan ser parte de esto participando. Ya vamos a lanzar bien las fechas y los costos. De hecho, vamos a hacer una conferencia que la vamos a compartir con ustedes para explicar de mejor manera y que puedan saber que vamos a estar próximamente, más o menos a mediados de mitad del año, todavía no está la fecha programada, para poder estar allí en la Ciudad de México por lo pronto. Vemos si se puede ser alguna otra localidad de México y poder compartir todo esto de manera presencial. Ya lo hicimos virtual, tiene sus impedimentos, por eso queremos hacerlo de manera presencial, para hacerlo mucho más práctico que teórico. Entonces, nos veremos próximamente, ojalá que se cumpla y que sea algo que podamos apoyarnos entre todos, ¿no? Porque la idea de nosotros es compartir y difundir todo esto y crear curiosidad y que se creen instituciones a partir de eso, o grupos, o lo que sea que empiece a despertar el interés por la música antigua, y a su vez nos ayudan a costear los viajes, que creo que es lo más importante que debemos costear, para poder estar allí. Javier viniendo de España, luego de Argentina,
si la convocatoria incluso es más grande, podemos traer a gente que toque otros instrumentos antiguos, alguien, por ejemplo, especialista de vihuela, de corneta, de flauta, o sea, podemos traer a más gente especialista, que es parte de las formaciones o la fue de la EMA, para que también viajen con nosotros. Totalmente, Facu. Fíjate que en los martes de Chismearte, que son estas reuniones que te había contado, hicimos la transmisión de la película, obviamente con autorización de Javier, que nos apoya muchísimo. Y una pregunta para todas las personas que no lo pudieron ver en la transmisión de Alio Modo o que no lo han visto en las transmisiones que tú también has realizado de parte de pues, Música Sí, Antigua tal cual. Digital. ¿Cómo podemos encontrar la película? Muy bien. Hay un acceso de la televisión pública en Valencia que está presente, o sea, uno puede entrar a las redes y ver la película. Por ahí, el único impedimento es que está en catalán, bueno, en valenciano, que puede ser quizás una dificultad, porque las veces que la pasamos tanto vos con Alio Modo y yo desde Renacimiento Vivo, están subtituladas, sí, ¿no? Entonces sería el acceder, ya vamos a brindar el acceso, probablemente ahí vamos a editar y va a aparecer en pantalla, o lo vamos a compartir por alguna de estas páginas, para que puedan verla desde allí o hacer alguna edición, quizás en conjunto también con las dos entidades de proyectos, para pasarla subtitulada o directamente, bueno, para la gente de México la vamos a ver cuando estemos en la presentación subtitulada también. Eso estará increíble, sí. Y les quería comentar también que Facu escribe la música antigua a la antigüita y qué bonita caligrafía tienes. Luego yo veo los manuscritos y digo, ay, ¿cómo no los escribió Facu? Porque aquí no estoy segura de qué dice. Pero escribes precioso, ¿eh? Les voy a poner imágenes por aquí de tus Perfecto. fotos de redes para que vean lo hermoso. O sea, eres todo un chaval del Renacimiento. Después van a ver vestidos por ahí con calza, greguescos, jugones y vamos a estar ahí presente danzando, quizás haciendo alguna muestra de artes marciales que estamos haciendo investigaciones. Pero lo bueno es que voy a llevar esas reproducciones de música de manuscritos o de libros de Renacimiento. Y también voy a hacer una exposición y venta, que esto siempre digo, sirve muchísimo para estudiar, para cantar, para hacer una puesta en escena. Si ustedes tienen un ensamble de música antigua, pueden mostrarlo al público para que, además de que sepan cómo es un instrumento antiguo, cómo es la música, cómo sonaba, también pueda ver cómo se escribían. Sean músicos o no, les va a llamar la atención. O de repente ponerlo en una pared, que yo en casa lo tengo en una pared, por ahí, si vienen visitas, si quieren cantar, o simplemente por ahí para que vean, a modo de una exposición, como un museo en la casa, para ustedes, digamos. Y si por ahí quieren pedirme algo que sea significativo, por ejemplo, a mí me gusta esta obra, no sé, medieval de Guillaume de Mayo, a mí fue la primera que aprendí, o me gusta de este otro compositor, entonces yo puedo llevarle la transcripción de ustedes, la obra favorita que tengan, o el compositor favorito o compositora, para tenerlas ahí como algo significativo, ¿no? Ay, qué lindo. Oye, Facu, y ahora que, perdón, esto no estaba planeado, pero vi en tus redes cuando anunciaron que van a venir a México, que hay una revista a la cual la gente se puede suscribir. ¿Podrías Eso es muy hablarnos bueno. de ello? Eso es parte de Patreon que recién lo he creado. Muchas veces me han dicho que cree algo parecido. Bueno, yo soy un poco de dinosaurio, debo decir, en la tecnología, en lo social, en lo virtual. Entonces, pueden apoyar desde Patreon, ahí seguramente vamos a dejar los enlaces. Y con eso hay dos tipos de acceso, uno es a la revista digital y otro a la revista digital y composiciones transcritas a notación moderna de música que por ahí no es fácil de encontrar o que no está registrada o no hay una versión en YouTube de algún ensamble, porque es cierto que hay mucha música, más allá de que pasó años, todavía no se ha ejecutado. No significa tampoco que porque no esté en red no se haya hecho, sino que no se ha difundido.
Entonces, pueden tener acceso también mensualmente a una partitura, por ejemplo, de alguna obra con toda la explicación que merece para que puedan ejecutar con sus exámenes, ¿no? Total. Haciendo ese donativo mensual, van a tener acceso a todo eso. Curiosidades, chismes y partituras. Los chismes son lo que más nos Eh, gusta. Bueno, pues hacemos un llamado a las instituciones educativas y gubernamentales del país. También no sobra el apoyo de particulares que apoyen este tipo de proyectos y naturalmente a los nacionales. Es importantísimo tener una retroalimentación con el exterior para poder ampliar las herramientas y los horizontes de los músicos en formación de nuestro país. Y bueno, pues para finalizar las preguntas, Facu, quisiera decirte que Alio Modo Ensamble tiene una fuerte convicción de difundir, en la medida de lo posible, el trabajo y el aporte y la presencia de la mujer en la historia. Y la manera más adecuada en este foro es reescribiendo la historia y hablando de ello. Por esa razón, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos encontrar de la figura femenina en la práctica musical del Renacimiento? Valoro muchísimo de todo este trabajo que se está haciendo con la mujer en la historia, todo lo que merece. Y con eso también estamos haciendo aportes y vamos a trabajar en conjunto para poder eh, identificar todo lo que significa el valor y arte cultural desde grandes compositoras, maestras de música, incluso intérpretes. Y lo que queremos mostrar ahora, y que incluso va a ser parte de los programas en este año, porque siempre vamos cambiando tanto compositores como tratadistas, para ir variando un poco de los ejemplos musicales, ¿no? Así como en un conservatorio te dan un tal dictado rítmico y melódico, el otro año probablemente cambiando el programa te den otro ejemplo de otro compositor o de otra obra, ¿no? Para eso me gustaría mostrar una gran compositora madrigalista, Magdalena Casulana, que nació en 1554. Me encantan sus madrigales, de hecho tengo aquí la portada preparada del segundo libro. No sé si querés que la mostremos cuando se edite o si compartimos ahora para que la gente vea un poquito en vivo y en directo. Como tú quieras, Facu, déjame buscar Voy a la... compartir pantalla y Sí, lo presentamos, lo mostramos por aquí. Perfecto. Aquí compartir. Para que ustedes vean, ya que estamos en lo digital y nos permite esta aplicación. Bueno, aquí con el segundo libro de esta gran madrigalista, bueno, la parte de canto que debería entenderse también hoy en día como soprano, superius, con el segundo libro a cuatro voces de madrigales. Y vamos a ver toda la belleza de esta música impulsada por una compositora e invitar a la gente también que más allá de los más reconocidos madrigalistas masculinos, o hablando de estos maestros, como Cipriano de Rore, de Arcadel, Verdelot, Luca Marencio, que son los representantes del Renacimiento, también lo hagamos con estas autoras. Entonces, es simplemente empezar también a traducir a la notación moderna, quizás para aquellos que no conozcan esta notación, o investigarlas, o hacer reproducciones, o interpretarlas, analizarlas. Nosotros vamos a mostrar estos ejemplos para reconocer, por ejemplo, cada uno de los elementos, cómo se llamaba la clave antes, cómo actuaba, cómo era el nombre del compás, de las notas, utilizando ejemplos de compositores. Digamos, ese es nuestro compromiso de 2024 que vamos a añadir para poder darle el valor que merece, ¿no? Incluso más allá de las composiciones podemos ver hasta pinturas. De hecho, la pintura que tengo tiene figuras femeninas que están siendo parte de la música y es por eso que debemos empezar a impulsar, ¿no? Para darles el valor que merece. totalmente. No, yo no conocía el nombre de esta compositora y muchas gracias por presentármela, Facu, y yo también me comprometo a interpretar mucho más. De pronto la ignorancia y la zona de confort son impedimentos para, para conocer esto, pero pues justamente para eso están estos espacios, ¿no? Y aparte está hermosa la portada.
Sí, está hermosa la portada. Bueno, ahí dice 1570. Estoy ahí abajo en los años. Creo que lo puedo marcar, no sé si lo ves si lo marco. Sí, Y ahí demuestra que es propio de Renacimiento, o sea, lo que más trabajamos en la EMA, también lo que trabaja en el diario Modo, para poder, así como también lo hacen con la gran Gilegarda, que es increíble esa mujer en la música, en muchísimas más áreas, era una gran pensadora, una gran maestra. Así también vamos a empezar a mostrar todo esto, así sea en distintas épocas, podemos hablar de la Edad Media, como decimos de Gilegarda, podemos hablar del Renacimiento, así como en Barroco también, que hay grandes compositores. Hasta aquí dejo de compartir, totalmente. Muchas gracias, Facu. por favor. Pues no sé si quieras añadir algo para despedirnos. Yo, por mi parte, solo quiero agradecerte y darte mi más profunda felicitación, porque yo sé que tienes un gran futuro por delante y me va a llenar de dicha poder verlo. Afortunadamente, ya las redes sociales nos ayudan en ese sentido y ser testigo, ¿no? Del crecimiento personal y musical que tendrás. Y bueno, pues te abro el micrófono para que te despidas. Bien, también agradezco mucho la oportunidad para conectarme con ustedes desde la distancia, y su gran proyecto, Algo Modo, también que empecemos a apoyarnos como músicos, como quienes están entrando al mundo de la música antigua y también de lo digital. Así podemos apoyarnos incluso a estar en distancia entre los distintos proyectos que vamos planteando. A veces no cuesta mucho compartir o reaccionar o ser parte para poder ayudar y brindar todo esto, ¿no? Y hasta probar también esas hamburguesas que están allí en la política. Y conocer todos los proyectos que van armando desde el mundo, ¿no? Empezar a apoyarnos más y a difundir lo de la música antigua. Y si te interesa la música antigua, cada vez hay más posibilidades de estudiar, incluso estando desde casa. Eso es lo bueno de la digital también. Sí, eso es maravilloso porque todavía en mis años de estudiante, pues uno solamente se imaginaba estudiar en Europa, viajando a Europa. Y para una persona de Latinoamérica, pues es algo sumamente complicado, ¿no? Incluso cuando hay cierto privilegio, es difícil. Y por eso es que cuando conocí música antigua digital, cuando conocí el SIM, pues me sentí muy dichosa pues son las ventajas que trae la pandemia, ¿no? De haber podido estudiar en Europa sin tener que salir de mi país y de ese abracito de la familia y las comodidades que puedes tener aquí. Entonces está increíble. Muchas gracias, Facu. Les dejaré todas las redes sociales antes mencionadas y les pido que se suscriban, que compartan y que estén al pendiente de las actividades y las entradas que hace Facu en Renacimiento Vivo, en la Escuela Hispanoamericana y en Música Antigua Digital. Muchas gracias, nos vemos pronto el próximo mes con más chismecito histórico, personajes emblemáticos de arte, ciencia y cultura. Hasta pronto. Olorum Regina